Café Jurídico, episodio 151. Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo. Hoy jueves, día 28 de octubre, último programa del mes, que rápido se me ha pasado octubre. Mi nombre es Juanma Delgado y esto es Café Jurídico, un espacio de divulgación jurídica donde, en el tiempo que dura un café, abordaremos novedades legislativas, interpretaciones de doctrina y jurisprudencia sobre distintas temáticas, aprenderemos a manejar herramientas para la eficacia y la productividad profesional y, en definitiva, nos acercaremos de una forma amena y distendida al sector jurídico. Comenzamos. Bienvenida, María Ángeles, muy buenas tardes. Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes a ti también, Juanma. No hace falta que lo diga, pero finales de mes, así que de nuevo por aquí para, con mucho gusto, ayudar a Juanma a responder a todas vuestras dudas y preguntas. Así que, cuando quieras comenzamos. Pues en un momento te doy paso a la primera pregunta, pero antes, cursosjurídicos.es, el entorno virtual de aprendizaje creado por y para profesionales del sector jurídico, aportando una visión de 360 grados sobre todos los aspectos relativos al ejercicio de este tipo de profesión, con un enfoque práctico y muy orientado a la adquisición de competencias. Y ahora sí, primera pregunta, de Juan, que desde Sevilla nos dice lo siguiente. Hola, aparcando en zona azul se me ha reventado una rueda por un hierro saliente de un vallado público. El anclaje al suelo estaba levantado y apuntando hacia el lugar del aparcamiento, pero al estacionar el vehículo no se veía. El caso es que el dueño de un establecimiento de enfrente me dice que no es la primera vez que le pasa a alguien. La cuestión ¿es posible reclamar al ayuntamiento? ¿Qué le decimos, María Ángeles? Muy buenas tardes, Juan. Indicarte que sí que sería posible reclamar al ayuntamiento formulando una reclamación de responsabilidad patrimonial por daños derivados por el mal funcionamiento de servicios públicos municipales. El artículo 32 del régimen jurídico del sector público establece que los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las administraciones públicas correspondientes de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la ley. En primer lugar, he de indicarte que debes de tener en cuenta el tiempo que ha pasado desde que ocurrió el accidente, pues el derecho a reclamar prescribe al año de haberse producido el hecho. Si el daño hubiese sido físico y no material, este plazo empezaría a contar desde la curación o determinación del alcance de las secuelas. Deberás presentar escrito de reclamación de responsabilidad patrimonial dirigido al ayuntamiento por vía telemática, pues casi todos los ayuntamientos tienen habilitados estos cauces para estos trámites, presencialmente o bien mediante correo certificado. Además de indicar todos tus datos personales, en dicho escrito deberás de especificar claramente los hechos, la relación de casualidad entre el funcionamiento del servicio público y los daños producidos, es decir, que realmente el daño causado en la rueda del vehículo sea debido al hierro saliente del vallado público. Si tuvieras fotos, sería interesante también aportarlas, así como facturas de reparación para concretar el importe al que ascendería la indemnización si así procediese. Solicitar que se lleve a cabo una inspección ocular de la zona de los hechos, a aportar también declaración jurada del dueño del establecimiento que, como así nos indicas, ha sido testigo de más accidentes como el tuyo. La reclamación puedes formularla directamente tú, no es necesario contar con asistencia letrada, pero sí es aconsejable. Una vez recibida la reclamación y tramitado el expediente, la Administración debe dictar resolución pronunciándose acerca de si hay o no la relación de casualidad. La Administración debe dar una respuesta a nuestra reclamación, pero si ha transcurrido más de 6 meses sin obtener noticias, en ese caso debe entenderse desestimada la misma por silencio negativo. Si ello llegase a ocurrir, en ese caso deberías de contar con asesoramiento legal para iniciar otras vías. Siguiente pregunta, de Rosa, que nos escribe lo siguiente. Buenas tardes, os escucho desde hace algo más de un año y quería haceros una pregunta que no sé si será o no muy tonta. El caso es que ya tenía fecha para el juicio de mi separación y mi abogado me ha dicho que el abogado de mi ex ha suspendido el juicio porque tenía otro. Creo que todo esto es una maniobra de mi ex para retrasar el divorcio. Mis preguntas son, ¿puedo hacer esto? ¿Por qué el otro juicio tiene prioridad sobre el mío? ¿Pueden volver a cambiar la fecha? ¿Cuándo será el mío? Muchas gracias y un saludo.
Bueno, Rosa, antes de nada, muchas gracias por escucharnos y por decidirte a escribirnos. No hay preguntas tontas y, en cierto modo, es hasta normal que surjan este tipo de dudas cuando acontecen estas situaciones. Yo a veces, cuando estoy en el despacho y suspenden un señalamiento, es verdad que hay mucha gente que me pregunta pues cosas similares y es normal. Así que ya te digo que no hay preguntas tontas ni muchísimo menos. Entrando ya a dar respuesta a tu pregunta como tal, lo primero de todo, aclarar que el abogado contrario, bueno, el contrario ni lógicamente el tuyo, vamos, que un abogado no suspende como tal el juicio, sino que solicita al juzgado la suspensión del señalamiento. Obviamente, tiene que ser el juzgado quien, tras verificar que concurren los requisitos legalmente establecidos, acuerde tal suspensión. Concretamente, esta posibilidad aparece recogida en los artículos 183 y 188 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, los cuales te recomiendo que eches un vistazo para profundizar en la materia. No te lo leo aquí porque son larguetes y, bueno, tampoco tienen sentido como tal. Pero en resumen, sí puede solicitarse que se suspenda un señalamiento y se establezca en otra fecha u hora, que podrá ser anterior o posterior al inicial. Y esto procederá cuando haya una circunstancia tasada por ley, como por ejemplo, que suele ser uno de los motivos más habituales, que el abogado, en este caso el contrario, tenga dos señalamientos de vista para el mismo día en distintos tribunales, resultando imposible que, por el horario fijado, pueda asistir a ambos. Me preguntabas también, Rosa, que por qué el otro juicio tiene preferencia. Bueno, puede deberse a muchísimas circunstancias también tasadas por ley, lógicamente. Obviamente la preferencia no es algo caprichoso que cada cual decida. Y, aunque no sé los pormenores de tu caso concreto, lo cierto es que en este tipo de asuntos tiene preferencia la vista relativa a causa criminal con preso. Y si este no fuera el caso de ninguno de los dos juicios coincidentes, la del señalamiento más antiguo. Y si los dos señalamientos fueran de la misma fecha, se suspenderá la vista correspondiente al procedimiento más moderno. Por tanto, como ves, no es que un juicio tenga preferencia como otro de manera arbitraria, sino todo lo contrario. Existe una regla y en función de esos criterios pues se establece cuál es el que tendrá prioridad respecto al otro. En lo relativo a cuándo será tu juicio, pues eso tiene que determinarlo el juzgado en función de su agenda de señalamiento, pero ya te digo que no necesariamente tiene por qué ser en una fecha posterior. Yo, por ejemplo, esta semana he tenido una situación de este tipo en la Audiencia Provincial de Córdoba y, en lugar de aplazar el señalamiento para otra fecha posterior, lo que han hecho es adelantarlo una hora para que el otro letrado pueda celebrar los dos juicios ese mismo día. Eso depende de muchos factores y no te puedo decir nada en concreto, salvo que el nuevo señalamiento puede ser anterior o posterior. Respecto a si pueden volver a cambiar la fecha, pues decirte que si al realizar el nuevo señalamiento efectivamente concurren de nuevo esas u otras circunstancias tasadas por ley, yo qué sé, tales como la muerte o enfermedad, imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado, pues efectivamente sí que podría volver a tener que suspenderse y señalarse de nuevo. Ahora, ten esto claro, estos son excepciones, lo normal es que el día del señalamiento que se fije se celebre y ya. En fin, espero que mi respuesta te ayude y te sea de utilidad. Un abrazo muy fuerte y no dudes en escribirnos nuevamente si te quedan más preguntas. Siguiente cuestión, de nuevo para ti, María Ángeles, de Ignacio, que desde Castellón nos escribe lo siguiente. Hola, soy autónomo y una cliente me pide devolución del dinero por no estar satisfecha con el servicio. Se trata de una cantidad muy pequeña, 80 euros, y aunque no creo que tenga razón, prefiero devolvérsela y no entrar en un conflicto. La duda que tengo es si puedo exigirle que firme un documento en el que diga que se ha recibido la devolución y no va a tomar ninguna otra acción, reclamaciones, abogados y demás. Sinceramente, no creo que lo vaya a hacer, pero es que se trata de una persona muy conflictiva y no tengo ganas de problemas. Gracias por vuestra ayuda. Buenas tardes, Ignacio. En primer lugar, indicarte que no puedes obligar a nadie a que firme nada. Ahora bien, lo normal es que si vas a resolver la relación y devolver el importe abonado, no haya mayor problema. Por eso, podrías redactar un documento manifestando que ambas partes, de común acuerdo, habéis pactado proceder a la devolución del importe abonado por el servicio tal o por tal producto y que ambas partes decidís poner fin a cualquier tipo de controversia, que en el mismo acto de la firma se hace efectivo el reintegro de la cantidad satisfecha, haciendo dicho documento recibir de ello, no teniendo las partes nada más que reclamarse entre sí. En cualquier caso, debes de informar debidamente a la clienta de lo que ello conlleva y, si decide firmar, que sea por voluntad propia. Si la otra parte se negara a firmarlo por las circunstancias que sea, y aún así quieres efectuar la devolución para intentar evitarte, como dices,
dolores de cabeza, puedes limitarte a que te firme un simple recibí o hacerle la devolución por un medio que deje constancia, como por ejemplo una transferencia o un talón bancario, de manera que el día de mañana no te pueda cuestionar tampoco la devolución. En cualquier caso, lo normal es que ante una devolución de los importes pagados, la gente suele dejar correr el asunto, salvo en aquellos casos en los que, por lo que sea, se pudiera haber provocado un grave perjuicio al prestar el servicio. Pero como de eso no nos has hablado, pues tampoco vamos a complicar, ¿no, Juanma? Bueno, no tiene sentido analizar opciones hipotéticas que solo enfollonan la respuesta, la verdad. En fin, Ignacio, espero haberte ayudado con mi respuesta. Un saludo. ¿Alguna pregunta más, Juanma? Sí que tenemos alguna más, pero si te parece, lo vamos a dejar aquí por hoy y te dejo que explique a nuestros oyentes muy rápidamente cómo pueden hacernos llegar sus consultas y qué tipo de preguntas nos pueden enviar. Perfecto, Juanma. Pues deciros que nos llegan preguntas de toda índole, como por ejemplo, para que os hagáis una idea, nos han preguntado qué requisitos hacen falta para acogerse a la ley de la segunda oportunidad, cómo reclamar un siniestro doméstico de humedades por una bajante comunitaria, qué hacer en caso de recibir injurias o vejaciones, hasta cómo poder reclamar al ex el impago de alimentos, entre muchas otras. Así que sea cual sea la duda que te surja y quieres saber qué hacer o cómo actuar para darle solución, os animo a todos a que nos escribáis. ¿Cómo podéis enviárnoslas? Pues por cualquier medio, pero es mejor que lo hagáis desde la web de cafejurídico.es, desde la pestaña de consultar y rellenando el formulario, porque si no a veces tardamos más en localizarlas y contestarlas. Hay usuarios que nos la mandan por Facebook, Instagram, iVoox o LinkedIn, pero no siempre las vemos a tiempo y se contestan en otros programas posteriores. Y por supuesto, que no se me olvide deciros que aunque atendemos todo tipo de consultas, esto nos suple el consejo profesional de un abogado, porque para hacerlo no vemos documentos ni nada, pues desde aquí ofrecemos una primera orientación jurídica en base a las cuestiones que nos planteáis, de manera que cualquier pequeño matiz puede dar un giro al planteamiento jurídico efectuado, por lo que si su abogado le dice otra cosa tras estudiar su caso concreto, debe hacerle caso, pues él o ella habrá revisado todos los pormenores de su asunto y por tanto su opinión y visión jurídica estará más fundamentada. Nos vamos a ir despidiendo ya, aunque antes de irnos, como siempre, recordar que si tienes dudas legales te animes a escribirnos. Sin tu ayuda, esta sección no sería posible. Es más, directamente no sería. Así que no lo dejes para más adelante y escríbenos ya. Recordad igualmente que podéis seguirnos y escucharnos desde las principales plataformas del sector. Ya sabéis, iTunes, iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, Deezer, Amazon Music, Podimo, YouTube y así hasta más de 35. Nos escuches de donde nos escuches, suscríbete. Emitimos programa los martes y jueves a las 4:30 de la tarde. Como siempre, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Recuerda que nos vemos el próximo martes donde, un día más, acompañados de un café, nos acercaremos de una forma amena y distendida a las novedades y cuestiones del sector jurídico. Entre tanto, cuídate mucho y adiós.